hiper complejo para el oficialismo. Y así arrancamos el programa del día de hoy. Bueno, ahora sí, mi nombre es Gustavo Idoyaga, ¿por qué? Pues siempre abro presentando a todo el equipo, pero fue una apertura diferente porque fue la conferencia, mejor dicho, los periodistas cuando salían del juzgado en la provincia de Chaco, donde se reconocieron las pertenencias de Cecilia. Realmente una tragedia y un caso que va a durar muchos años, pero lo que queremos es que los responsables estén presos rápidamente. Bueno, y ya presentamos al equipo en la columna deportiva, lo tenemos a Mateo Valor. ¿Cómo te va, Mateito? Muchas gracias por venir, acercate al micrófono. Y en Internacionales, que se vino de otra radio acá, volando, no van en tren, viene en auto o en avión, no tengo idea, es Damián Sichero. ¿Cómo te va, Damián? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Ah, te vino medio bajo, hay que acomodar los micrófonos. Ahí. Tenemos que ahora los tuneamos un poquito más. Bueno, tema importante, a ver, cada uno un adelanto, porque tenemos otro columnista que está en el teléfono, ¿no? Pero a ver, un adelanto, a ver, te tiro así. Fútbol, básquet, tenis, ¿por dónde querés comenzar? Fútbol. Vamos con fútbol, ¿qué pasa? River más puntero que nunca. River más puntero que nunca. Me gustó, se lo dijo a un gallina y lo dejó orgulloso. Muy bien, en instantes ampliamos. A ver, ¿qué tema, querido Damián Sichero, qué tema internacional instalamos como apertura en el programa de hoy? Lula en Francia con Macron. ¡Apa! Lulita se me fue para la derecha. Vamos, en eso muestra, por lo menos la inteligencia emocional la tiene, por lo menos la tiene desarrollada. Pero no voy a hablar de inteligencia emocional, sino que voy a hablar de inteligencia artificial. Y para inteligencia artificial tenemos un columnista, un especialista, y es el ingeniero David Trejo Pinto. David, ¿cómo te va? ¿Qué contás? Hola, Gustavo, muy buenas tardes, saludos a todos. Bueno, David, yo le voy a comentar a todos los oyentes que, por ejemplo, se publicó hoy en Infobae el plan de Colombia para tener un laboratorio de inteligencia artificial. El gobierno considera que una regulación ética es inminente para avanzar con esta tecnología. Este laboratorio de inteligencia artificial va a articular el trabajo entre el Estado, las empresas, los emprendedores, los inversionistas y la academia. Entonces le voy a contar a todos ustedes que lo que hago, le escribo a David y le digo, David, ¿qué opinás? Me dice, ¿qué voy a opinar si formo parte del mismo equipo? Y te escuchamos. Sí, justo cuando me escribiste, estaba leyendo esa noticia. En Colombia están avanzando muchísimo con dos cosas que yo creo que son espectaculares para innovar, para emprender, para la tecnología, que es, uno, el plan de inteligencia artificial, que es un plan nacional donde involucraron medios de prensa, empresas, a los sindicatos, involucraron a todos. Muy bien. Y por otro lado, una ley que se llama Ley de Sandboxes, que es caja de arena. Porque hay muchas de estas nuevas tecnologías, no solo en inteligencia artificial, sino biotecnología, sensores, autos autónomos, que no se pueden largar al mercado sin probarlas antes, sin desarrollarlas, sin evaluarlas. Claro. Y para eso hicieron este laboratorio que va de la mano de esa ley de cajas de arena, para tener un marco regulatorio para poder probar e introducir todas estas nuevas tecnologías. Es un avance único. Es el primer país en América Latina que está haciendo esto. Bueno, mirá qué bueno. ¿Y cómo ves en nuestro país? ¿Estamos medio verde? No. Argentina, de hecho, tiene muchísimo desarrollo en esta materia. No me voy a cansar de decirlo nunca. El capital humano en Argentina es excelente. Es excelente. Y te voy a decir algo. Argentina en el año 2015 empezó a desarrollar un plan de inteligencia artificial. 2016, 17, 18, 19. Y bueno, en estos últimos años continuó desarrollándose. La ciudad tiene un plan de inteligencia artificial,
La Nación tiene otro. Falta un poco más de articulación con el sector. Privado. Falta articular la parte, claro, privada con la parte académica. Pero ya hay mucho desarrollo de eso. No, pero me parece importante lo que decís, porque justo estaba leyendo la nota, la última parte. Bueno, en mi especialidad profesional siempre hablé de inteligencia competitiva. Sí, y en la inteligencia competitiva veo la inteligencia artificial en los negocios, donde claro, la lógica indica, decime mi competidor, ¿cuánto factura? Y bueno, puedo acceder a información de la AFIP y tiene idea cuánto presentó la última declaración jurada. O sea, hay mucha información que se puede utilizar para inteligencia competitiva para las empresas, ¿no? Bueno, justo mencionaste antes de empezar a hablar de inteligencia artificial el fútbol. Sí. ¿Qué otro deporte, tanto como el fútbol, el básquet, el béisbol, usa tanto las estadísticas y los sensores? La pelota del Mundial tenía, creo que 28 sensores para saber específicamente a dónde la habían pegado. Ajá. Imagínate la cantidad de información que se genera en un partido de fútbol para saber cómo evaluar a los jugadores. Lo mismo, pero ahora del lado comercial. Ahora, escúchame, vamos a hacer un chascarrillo. Acá con toda la mesa. ¿Te lo imaginás a Mostaza Merlo con los datos estadísticos de la pelota con inteligencia artificial? Mostaza tiene los datos en la cabeza. Ah, bueno, opa, le salió de adentro ahí. Bueno, pero qué tema, ¿no? Las estadísticas en el básquet son mortales. Mortales, y los jugadores valen por eso, los equipos valen por eso. No es solamente la cantidad de goles, la cantidad de pases, la cantidad de remates, etcétera. Hay un montón de cosas para evaluar. En cuanto a lo comercial, yo te voy a comentar algo que también está pasando en Colombia. La Bolsa de Valores de Colombia va a introducir el ChatGPT en sus datos. ¿Qué significa? Que le van a conectar ChatGPT con todos los datos de la bolsa. Entonces, un analista, ahora en vez de tener que ir a mirar, por ejemplo, el balance de una empresa, le va a poder hacer una pregunta al chat y le va a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto vendió la empresa X en el trimestre anterior? Bien, pero y como el chat va a tener esa información, se lo va a dar automáticamente. Espectacular. Ahora vamos a esto. Yo sabiendo esto, uno que hace inteligencia competitiva, otro que se junta con uno que es un hacker y dice, bueno, muchacho, metamos un dato trucho para que la inteligencia artificial procese con el dato trucho. Conclusión, ¿cómo se va a poder regularizar eso o cómo se va a poder monitorear eso? Bueno, volvemos a la discusión que apareció cuando, te acordás, había iniciado hace un par de años chequeado. Sí. La de los datos truchos, los datos reales, que es cierto, que no, la posverdad, que cada uno pueda escribir su propia realidad. Acá hay una cuestión que es ir a los datos a la fuente más confiable. Por ejemplo, yo ahora estoy en Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, que es donde nací. En la última semana estuve trabajando en un chatbot estilo ChatGPT, pero con información de la provincia. La provincia y los municipios me dan información para que yo la cargue acá. Entonces, cuando una persona quiere saber, por ejemplo, a qué número llamo por una emergencia de energía eléctrica en Río Gallegos, le pregunta y le da el número exacto. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver también las fuentes de información, que es la gran discusión de todo esto. ¿Dónde leemos las cosas? Hace un par de días un amigo me preguntaba si había leído una noticia sobre que el COVID salió de una bacteria y no de un virus. Y lo primero que hice fue preguntarle, ¿dónde lo leíste? No, me lo pasaron por WhatsApp. Bueno, la cantidad de desinformación que hay es tremenda. Es total. Pero la pregunta, esa desinformación, ¿la puede también procesar y alimentar? Yo le voy a decir a la Nación, le voy a decir al ChatGPT. Bueno, fuente confiable es La Nación más. Y fuente confiable es Página 12. Chau. La inteligencia artificial se hace un despelote en la cabeza terrible con una misma noticia. Bueno, ahí es donde voy a volver a algo que siempre digo. A ver. Es que la inteligencia artificial en realidad es una máquina, es un programa diseñado por seres humanos, que va a tener el sesgo que nosotros le queramos dar. O sea que el sesgo cognitivo le metemos a la máquina es lo que te va a decir. ¡Opa! ¡Qué tema! Bueno, buenísimo. La verdad, David, te agradezco muchísimo. Me habías dicho que estabas en Santa Cruz, así que bueno, un placer escucharte y bueno, si te parece, te propongo el siguiente desafío. Prepárate otro temita de inteligencia artificial para la semana que viene, si puede ser.
100%, 100%. Nos vemos, Gustavo. Nos Un saludo vemos. a todos y a la audiencia. Estuvimos acá con David Trejo Pizzo, columnista sobre temas de inteligencia artificial. Les quiero comentar a todos que David, en medio de la pandemia, en la última etapa, porque estaba muy regulado por el gobierno nacional, había desarrollado un software de inteligencia artificial donde, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que los que estén contagiados con COVID tosan. Entonces, los rangos que tenía la tos de un contagiado de COVID era absolutamente diferente al rango tuyo, mío y demás, cuando tenías tos y no tenías COVID. Bueno, esto lo empezaron a trabajar en la última etapa de la pandemia, ¿no? Pero instaló, así el joven profesional, instaló este software donde a través de la tos, por lo menos, antes de ir corriendo al médico y decir, boom, creo que estoy en el horno, con la tos ya te detectaba y tenía un grado de aproximación muy, muy cierto. Bueno, ahora sí, vamos con el tema, bueno, el primer tema internacional. Lula. Luis Ignacio Lula da Silva, Macron. ¿Qué onda? Bueno, Lula se fue de gira a Europa, Sí. se fue el martes, estuvo el miércoles en Italia, ahí vio al Papa Francisco, a Meloni, primer ministro italiana, y a Mattarella, el presidente italiano. Bien. Pero el objetivo del viaje era la reunión que tuvo hoy viernes con Macron. El objetivo era conversar nuevamente sobre el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Bien. ¿Qué es lo que pasa? El acuerdo, bueno, como ya casi todos saben, se firmó en 2019, pero todavía no fue ratificado. Y quienes están frenando la ratificación son los europeos. Y ellos aducen cuestiones ambientales, ¿no? Cuestiones ambientales que no estaban estipuladas en lo que se firmó en 2019. Pero detrás de esto, como siempre, hay lobbies, hay intereses. Y en realidad lo que pasa es que el lobby francés agricultor es muy poderoso en Es Francia. poderoso, sí. Es muy poderoso. Y es en realidad el que está frenando la ratificación del acuerdo. Porque obviamente un acuerdo Mercosur-Unión Europea... Bueno, a ver, te voy a hablar en términos económicos. Brasil, en el sector agropecuario, fluye la soja, no sé, de cualquier de las macetas de todos lados. ¿Sí? Supera, más allá en relación a la superficie argentina, supera la productividad por hectárea. La de Brasil con respecto en lo que es producción, entonces me imagino el miedo que le debe tener la Unión Europea a un país como Brasil con más de 200 millones de habitantes, ¿no? Para que la gente tome dimensión, solo el estado del Mato Grosso Sí. produce más soja que Argentina. Sí. O sea que el poderío, obviamente... Y si a eso sumamos a Argentina, que también es uno de los mayores productores, genera pánico en estos países que protegen su industria, o su sector agrícola. Y Bien, bueno, ahí tenemos, ¿qué dijiste? Estos países que protegen. Con Macron siguen protegiendo al sí, sector. sí, absolutamente. Bueno, por eso digo que, más allá de los conceptos que uno tiene y demás, en Europa muchos gobiernos de derecha son proteccionistas de los bienes que consideran estratégicos. Totalmente. Ellos son... De derecha estoy hablando, Sí, estoy hablando sí. de izquierda. ¿Eh? No, Es no. un tema de qué país considera cuál es su bien estratégico, ¿no? Para muchos países europeos es fundamental ser autosuficientes en producción de alimentos. Ellos buscan ser autosuficientes. ¿Cómo lo hacen? A través de subsidios, subvenciones y protección a la industria. Obviamente en muchos sectores son aperturistas comercialmente, pero en lo que consideran estratégico, ellos totalmente aplican políticas proteccionistas. Y Lula fue justamente a decirle esto a Macron, lo dijo públicamente, le dijo que tienen que dejar de aplicar... Dijo, sean liberales, le dice Lula. Claro, Alguien de izquierda le dice a alguien de derecha, sean liberales. no me vendan más ese discurso de que son liberales porque él lo ve así. ¿Cuál es el problema? Europa pone excusas ambientales, ¿no? Que esconden esta... Sí, se este llama proteccionismo. objeción oculta. Claro. Ellos están poniendo excusas ambientales. Básicamente apuntan a la deforestación en la Amazonia. Ujú. Y Lula les dice, si nosotros somos socios estratégicos, ¿cómo vas a poner cláusulas que me perjudiquen solo a mí? Tienen que ser cláusulas iguales para todos Para los todo el firmantes mundo. del tratado. Ujú. Y bueno, el objetivo de Lula es convencer a Macron de que baje por lo menos un cambio, porque ¿cuál es el problema acá? Le están imponiendo cosas que no se firmaron. Y obviamente eso no es legal, podríamos decir. Sí. Y para Lula el objetivo es que se ratifique el acuerdo, porque no hay dudas que sería beneficioso para todo el continente para el Mercosur, mejor dicho. Bueno, muy bien. Y pasamos del escenario internacional, que está vinculado con lo económico, al escenario nacional. ¿Saben por qué? Porque nos dijo acá Mateo que River va primero y que queda fijo ahí. Bueno, contanos un poco, dale. River ayer ganó 3-1 frente a Instituto. ¿Jugó bien o no? Empezó perdiendo.
Sí, Empezó perdiendo eso 1-0. sabía, sí, pero Y después podés jugar bien y bueno, te hacen un gol de sorpresa. ¿Fue eso o fue otra cosa? empezaron mal. Ah, empezaron No mal. empezaron de la mejor forma. Tenían muchos puntos bajos, como De la Cruz, que siempre es un jugador muy importante. Acá no jugó mal, pero no es lo que se espera de él. Ujú. Pero después se reivindicó, hizo un gol. Hizo el 2-1 Nacho Fernández y el tercero Beltrán. Bien, ¿y cómo viste al equipo así en general en la dinámica propia del mismo? Hubo una que creo que hizo zafar Armani, ¿no? Sí. Sí, llegó bastante Instituto, Ah, llegó bastante, sí. pero bueno. Bueno, el River- Instituto está segundo en la tabla. No, No. Talleres. Ah, Talleres. Ah, me equivoqué. Uy, los cordobeses me van a matar. Ah, sí, Talleres está segundo. El Instituto como está de estar último, ¿no? No, pero está bastante. Está más abajo. Bueno, dale, seguí. Bueno, River con su dinámica, su físico imponente, les pasa por arriba a todos. ¿En serio? Pero- O sea que vos estás diciendo que están laburando bien la parte física. Sí, sí, completamente. Ah, sí. Se dice ahora que De Michelis, de la división séptima de juveniles en adelante, Sí. le puso una dieta estricta a cada uno, le sacó harinas, ¿sí? carbohidratos, sí. Bien. El asadito nada más que una vez por semana. No, proteínas es bueno, pero hay que ver cómo. Una cosa es magra y otra cosa es con grasa. O sea, sería el vacío sin grasa va, el asado de tira no va, más o menos. Podría No, ser, ¿no? pero no es broma, no es broma esto que estás comentando. El tema fundamental, el tema de la dieta, ¿no? Los tenistas que han pasado, bueno, que han cambiado de hábitos casualmente por recomendación de los especialistas, ¿no? Sí, esto lo trae del Bayern Múnich, no Sí. es que lo sacó de algún lado. Los alemanes son muy imponentes físicamente y su liga también. Bien. Y el respeto a las dietas ordenadas, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Bueno, vamos al tenis. ¿Al tenis? Sí, dale. Dale, se está jugando el Queens en Londres, la Bien. temporada de césped. Y ahí en el césped somos más flojitos, ¿no? Somos flojos. Sí, Perdió Schwarzman. ¿Flojazo o flojito? Flojas. Ah, flojazo. Ah, perdió Schwarman. Bueno, Perdió Schwarzman, perdió Cerúndulo. sí. Cerúndulo igualmente avanzó un puesto en el ranking, quedó en el top 19. Ujú. Echeverry también avanzó, quedó en el top 30. Bien. Y ahora ya empezó a jugar Alcaraz, que está jugando contra Dimitrov, que es con quien perdió Cerúndulo. ¿Y quiénes son más fuertes ahí en el tenis sobre césped? Y los jugadores con mucha técnica. ¿Quiénes? A ver. Y Federer es muy bueno, en su momento Roger. Ahora le preguntamos al era muy bueno. tenista acá, el analista internacional que es tenista. ¿A vos quién te gusta? ¿A vos que juega bien el césped? Y Federer tenía 8 Wimbledon. Ya Sí, eso es ya suficiente está, currículum ya está como para para- chapear. Pero pasa que ese era bueno en todo. Entonces vos me decís que era bueno en césped y te digo, Federer era bueno en todo, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, es como Djokovic. Djokovic tiene 7 Wimbledon también, digamos, es el mejor, pero Djokovic también ganó Roland Garros hace 3 semanas. Claro. Son buenos en todo, es muy difícil. Pero creo que hoy en día son los que sacan fuerte, lo que también les conviene. Mientras más fuerte se saque, más ventaja tenés en el césped. Y esta para él porque juega al tenis y vos como periodista deportivo, escúchame, en una época, bueno, a mí me tocó la época de Vilas y Clerc y demás, bueno, en polvo de ladrillo era bárbaro y bueno, lo bailaban en césped. ¿Ya los biotipos cambiaron para ambos? A ver, ¿cambiaron los biotipos del jugador de tenis? Yo creo que no se le presta tanta atención a un biotipo para hacer en césped y otro en polvo de ladrillo. Es Ajá. más unificado ya. ¿Sí? Pero, a ver, uno implica más velocidad, me imagino, ¿no? Sí, Césped, sí. velocidad, timing, no sé, a ver, capacidad de respuesta diferente a la de polvo de ladrillo. Yo lo que veo como fanático del tenis, no como experto, Sí. es que la mayoría de los top 10 son jugadores muy altos, ¿no? Los jugadores de antes no eran tan altos y hoy Bien. miden todos más de 1,95 m. Así Sí. que físicamente se ve que Che. apuntan a otro lado. Sí, estamos cagados acá con ese tema, ¿eh? No A somos ver, tan vamos, los altos. arqueros que ya miden 2 metros. No es como no era la época de Filiol, que era un grosso, pero no medía 2 Sí. metros. Los jugadores de básquet, hubo uno, no me acuerdo el nombre, hay uno en la NBA de 2 metros 20. Antetokounmpo. ¿Cómo se El llama? griego. Antetokounmpo. Bueno, de 2 metros 20. Bueno, básquet cada vez más. Siempre cuento una anécdota que fuimos a ver después de que la selección dorada de básquet de la República Argentina sacó al Dream Team, se dejó de llamar Dream Team porque lo eliminamos nosotros en las De Olimpiadas. acuerdo. En las Olimpiadas me dice un amigo, Gustavo, ¿vos sos consciente que era la clasificatoria para el próximo Panamericano, que están en Mar del Plata
quien derrocó al Dream Team y no lo vas a ver nunca más en tu vida. Y bueno, fuimos y lo vemos. Entonces, bueno, estuvimos viendo partidos, no me acuerdo contra qué equipo, y yo digo, bueno, vayamos ahí cerca, cuando terminó el partido, cerca de ese bajito. El bajito medía 1.95. 1.95 era una mole. O sea, ese bajito, el resto le sacaba, no sé, 2 cabezas. Impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, en el tenis también la altura. Bueno, cuando no pregunté en el tema natación, ¿sí? Y si vamos al tema de los biotipos, ya que nos metimos los biotipos, en las maratones también. Creo que los keniatas siguen siendo los keniatas, ¿no? Siguen siendo los keniatas porque te dicen hasta la forma, la cantidad de horas que duermen, el biotipo, el tranco que tienen para trotar, son hiper flacos, bueno. El tema de los biotipos no es un dato menor, porque justo hablamos de inteligencia artificial y cuidado con estadísticas. Empezá a meter, obviamente que si la inteligencia artificial le pone la estadística de Messi y de Maradona, le da para el carajo, ¿sí? A Maradona, olvídate. Le decís que el flaco, que Maradona sube, baja de peso, que tenía una vida nocturna y demás, te dice te pierde, y bueno, hace el gol que le hizo a los ingleses. Pero bueno, dejando de lado, el promedio, la inteligencia artificial te va a dar altura, biotipo, te va a dar todo, ¿no? Claro. Hoy en día creo que lo que más se ve es el tema de los afroamericanos. Sí. Uno en el fútbol. Francia. Hace poco vi un meme, ¿no? Los que se ven hoy en día mostraban al Bayern Múnich en el 2001 Sí. y al Bayern Múnich hace 2-3 años. En 2001 eran todos rubios, ojos claros, Sí. y hoy son 9 jugadores afroamericanos. Así que yo creo que eso va por la estadística. Se dan cuenta que rinden mejor en el deporte. Ahora, bueno, no, justo voy a vincularlo con temas internacionales. ¿Será que ese racismo, porque cuál era nazi? O sea, Totalmente. ¿sabes por dónde apunto, no? ¿Qué es lo que pensaba Hitler? Acá que los chicos son más jóvenes y demás. Hitler, no. La raza perfecta eran los blancos, bla, 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 toda la historia. Ahora los alemanes dicen, tenemos que mezclarnos para que la raza salga mejor, ¿no? O fíjate, eran los puros, los de la raza aria, era el concepto que tenía Hitler, ¿no? Que por eso, bueno, justificó matar a mucha gente, ¿no? Yo te voy a contar un dato, que es que el escudo del Bayern Múnich, Sí. mientras que Hitler gobernó, tenía la esvástica nazi. Acá ratifica, acá. Así que era complicado. Pero definitivamente hoy en día Y ahora metieron negritos. hay mucha más aceptación en el mundo, ¿no? Con Sí. todo, ¿no? Con afroamericanos, con la sexualidad, el mundo es mucho más tolerable y eso permite más oportunidades para toda la población. No, eso mundial. no me cabe la menor duda, pero yo digo cuando esa cultura que se había creado de esa manera, bueno, que representó millones de muertos, ¿no? Pero bueno, es otro capítulo, ¿no? Aprendieron la lección de la Segunda Guerra Mundial, me parece, y bajaron un cambio los Ahora, qué alemanes. paradoja, la elección de la Segunda Guerra Mundial donde Rusia se destacó en contra de Alemania, ¿no? Ah, sí, eso Y hoy seguro. Rusia está siendo golpeada por Europa, o Rusia se autogolpeó con el ataque a Ucrania. Pero esto lo ampliamos después, ¿te parece? Ahora sí, vamos con un separador y te quedás con nosotros acá en Madero News. ¿Cómo fue esa propuesta? Oi, amor. Telefonei só pra dizer que eu tô a fim de sair. Eu sei ligar é muito estranho em tempos assim. Sei lá, mudar às vezes faz bem. Eu vou te buscar perto das 6, fazer tu lembrar como a nossa primeira vez. Eu vou te levar pra algum lugar onde não tenha nem celular, só eu e você. Eu quero te ver e dizer tudo o que eu queria. Quero voltar e viver como os primeiros dias. Quero aquela sensação bem na fase da paixão, me viciando em você. Eu quero viver com você o meu resto da vida. Eu quero sim conhecer onde eu não fui ainda. Pegar o nosso avião, viver a imaginação, me viciando em você.
bateu e visitou o nosso namoro. Por isso essa ideia aqui de mudar um pouco. Pois é, vivemos tempos tão bons. E eu vou te buscar perto das 6, fazer tu lembrar como a nossa primeira vez. Quero te ver e dizer tudo que eu queria. Quero voltar e viver como os primeiros dias. Quero aquela sensação bem na fase da paixão, me viciando em você. Eu quero viver com você o meu resto da vida. E eu quero sim conhecer onde eu não fui ainda. Pegar o nosso avião, viver a imaginação, me viciando em você. Pegar o nosso avião com escala lá no Japão, me viciando em você. Eu gosto quando cê me olha de canto. Pra que tanto mistério nesse teu olhar? Pra aliviar o estresse, deixa que eu te mimo um pouco. Deitada no meu colo, cê nem precisa dizer, porque eu sei quase tudo de você. Se quer espaço eu dou, se quer carinho, tô pronta pra te entregar tudo que eu tenho de amor. Meu bem, meu bem, meu bem. Demorou pra confessar que o dia tá confuso, mas nem precisou falar, eu já resolvi tudo. Não precisou pedir, eu te leio no mudo. Meu bem, demorou pra confessar que o dia tá confuso, mas nem precisou falar, eu já resolvi tudo. Não precisou pedir, eu te leio no mudo. Meu bem, meu bem, meu bem. Eu gosto quando cê me olha de canto. Pra que tanto mistério nesse teu olhar? Pra aliviar o estresse, deixa que eu te mimo um pouco. Deitada no meu colo, cê nem precisa dizer, porque eu sei quase tudo de você. Se quer espaço eu dou, se quer carinho, tô pronta pra te entregar tudo que eu tenho de amor. Meu bem, meu bem, meu bem. Demorou pra confessar que o dia tá confuso, mas nem precisou falar, eu já resolvi tudo. Não precisou pedir, eu te leio no mudo. Meu bem, demorou pra confessar que o dia tá confuso, mas nem precisou falar, eu já resolvi tudo. Não precisou pedir, eu te leio no mudo. Sei quando é fome, entendo seus sentimentos e chamo pelo nome. Também deixo o silêncio pra você pensar. Give me your love, make me move, baby. Give me your love, 'cause your love is paradise, just as sweet as my reggae. Desde la ciudad de Buenos Aires, Madero Radio. Escuchanos online. www.radiomadero.com. Somos inevitables.
Bueno, retomamos acá en Madero News, estamos de 14 a 16 horas, la última parte del programa, que no lo comenté, el día de hoy hacemos espectáculos con Pamela Victoria Molina. Pero vamos al escenario económico. Los dólares financieros, que son los dólares que trabajan las empresas, con las cuales muchos precios los fijan en base a ello, el contado con liqui subió un 7% las últimas 24 horas. Está en 518 pesos. El dólar MEP, que es el otro dólar financiero, uno que se hace a través de acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos, es el contado con liqui, y el otro, el MEP, que se hace con acciones que cotizan en bolsa en nuestro país, está a 4.84. Por otro lado, paradójicamente, cae el riesgo país. Caer el riesgo país significa que parecemos un país más seguro porque suben las acciones. Pero no sé si somos un país más seguro. ¿Y por qué subieron algunas acciones? Principalmente las tecnológicas, también las acciones que están vinculadas al sector energético. Y el tercer, bueno, estos sectores saben muy bien por qué. Estratégico por el tema Vaca Muerta. También hay futuras exploraciones offshore. El tema del litio. Vamos a ver si en el programa del día de hoy o en otro programa vamos a ampliar sobre el señor del litio, las grandes superficies que hay de litio o el oro blanco, una de las riquezas que tiene nuestro país, el triángulo del litio que está constituido entre Bolivia, Chile y Argentina. Bueno, todo esto genera nuevos negocios y estos nuevos negocios hay gente que está atada a los negocios de medios, al sector minero y también al sector del litio. Pero bueno, sumado que por el sector energético hay posibilidad de que suban las acciones. Otro motivo, ¿por qué suben las acciones o los bonos? Las acciones bajaron esta vez, pero en lo que transcurrió del mes subieron las acciones argentinas. ¿Y saben por qué? Porque siempre, como estaban muy bajas las acciones, por la situación política, muchos inversionistas, cuando hay un gobierno de centro izquierda, tiran abajo el valor de las acciones, piensan que con Sergio Massa, que es más de centro derecha y que va a cambiar la gestión, la conducción del país, que estas acciones van a subir. Entonces compran ahora para que suban para el periodo 2024. Hay un montón de motivos que tienen índole especulativo, pero que generan que suba el valor de las acciones, y esto genera también que los estimadores que calculan el riesgo país sigue bajando el riesgo país cuando nosotros estamos con problemas de desocupación, de inflación y otros datos de la macroeconomía que marcan cierta preocupación. Digo de la macroeconomía. Uno de los indicadores que se dio a conocer fue el desempleo para el primer trimestre. El desempleo disminuyó un 0,1, se mantiene constante los niveles de desempleo. Lo que pasa que la mano de obra empleada está teniendo salarios que no le alcanza para llegar a fin de mes. O sea, se dice que hay empleo y hay un empleo subvaluado. Por otro lado, en los indicadores de desempleo, que es primer trimestre versus primer trimestre del año pasado, los indicadores son iguales. Por otro lado, el crecimiento del Producto Bruto Interno del primer trimestre, de enero a abril versus enero a abril del año pasado, creció el 1,3%, pero las consultoras dicen que va a caer, los indicadores económicos, que el Producto Bruto Interno va a caer para el resto del año, o sea, va a haber una caída del 2%. Esto, cuando yo digo caída del 2%, implica no trimestre contra trimestre, sino el promedio anual versus el promedio anual. Recordemos que el año pasado el Producto Bruto Interno creció un 5,2%, comparado año contra año. Y ahora estiman los economistas, los que brindan los informes a organismos internacionales, a JP Morgan, al relevamiento de expectativa de mercado y demás, que prevén una caída del Producto Bruto Interno en nuestro país. Esto sería el resumen de lo económico de la semana. Y yendo al tema político, como ustedes escucharon, los cierres de listas. Comenzamos con la conferencia de prensa de Patricia Bullrich con Luis Petri. Ya salió Patricia hoy con los tapones de punta, porque Patricia Bullrich, yo se lo traduzco del español al español. Quiso decir lo siguiente: ayer lo escuché en TN Horacio Rodríguez Larreta, y les digo a ustedes que no hace falta ni haber estado en la gestión como jefe de gobierno, ni ser economista, como dijo él, el programa del día de ayer, para presidir
nuestro país porque necesita gente con liderazgo como el que tengo yo. Esto fue la interpretación de los comentarios de Patricia Bullrich. No va a modo de crítica, va a modo de lo que dijo, que en términos de marketing político es posicionamiento o desposicionamiento. Anoche se posicionó Horacio Rodríguez Larreta como el hombre de gestión para que lo voten, como el hombre que es economista para que lo voten, y que hace Patricia Bullrich, dice, yo soy la mujer con capacidad de decisión, para que me voten no hace falta ser economista y haber sido jefe de gobierno, desposicionamiento respecto de su rival interno. También Horacio Rodríguez Larreta ya eligió como vicepresidente a Gerardo Morales. ¿Por qué? Porque la misma Patricia Bullrich dice, este cambio no va a ser tibio. Hacen referencia a Petri cuando lo coloca como vicepresidente. Por lo tanto, estamos viendo que todo esto esta mañana, a última hora, no sabemos nada. Carrión no se va a bajar de las PASO y va a presentar su fórmula presidencial. Maximiliano Abad, que estaba en toda la rosca política por el radicalismo, va a encabezar la lista de senadores de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en definitiva, lo que vemos, un alto grado de confusión, es lo que está pasando en Unión por la Patria, ¿sí? Y cuando digo esto, porque estamos viendo que Guado de Pedro se recontraconfirma como candidato. Se había presentado, como les comenté antes, Juan Mansur como candidato a vice, lo adelantó en TN ayer a primera hora. Tengo información que hubo malestar en el canal C5N, porque ¿cómo puede ser que no estén durmiendo con la noticia? Entre los periodistas de C5N decían, bueno, era una noticia no confirmada. En esta noticia no confirmada habían adelantado desde TN que Juan Mansur iba a ser el candidato a vice. Esto no estaba muy contento Sergio Massa. Un Sergio Massa que, como yo, ustedes pueden criticar a Sergio Massa de distintas, por el pasado, por el presente, por distintos abordajes, pero ¿qué es para este gobierno un operador que le hizo salir de una hiperinflación y le hizo salir de una corrida cambiaria y bancaria? No me cabe la menor duda, con niveles de inflación altísimos, con niveles de inflación del 8%. Pero sin embargo, esto pudo evitar, y con cercanía y trato diario con el Fondo Monetario Internacional, veremos, abro un paréntesis, estamos en default selectivo. No es una luz roja, pero es una luz amarilla, que se puede transformar en verde, dice Sergio Massa. Aparentemente, por presión de otros países, muchachos, dejen que la luz amarilla pase a verde y no a rojo, que si no va a ser un despiole para todos. Pero este es el escenario económico-político. ¿Por qué digo esto? Sergio Massa, que está para mañana, para el cierre, no voy yo como candidato, o no quería ir como candidato, vas a poner la gente que yo quiero en las posiciones que yo quiero. Y si no lo colocas, querido Máximo, y mirá, si yo dejo la cartera de economía, ustedes, muchachos, de acá a octubre y de acá a diciembre se la van a ver negra. Está recluido en la Quinta de Olivos Alberto Fernández, pero tampoco critiquemos, no hagamos leña del árbol caído. Alberto Fernández lo debilitaron desde adentro. Una cosa que el adversario, es lo mismo que en un equipo de fútbol, River, Boca, Independiente, desde adentro debilitan al propio equipo y salen a jugar para atrás en la cancha. Es lo que pasó acá, ¿sí? La distribución de los jugadores era 6 jugadores puteando a otros 4, a los otros restantes. Esto fue lo que 6 jugadores, de la Cámpora, puteando a los 4 jugadores que integraban otras agrupaciones. Esto fue lo que pasó. Le pidieron que se baje, se bajó de la candidatura y bueno, ahora está Sergio Massa por un lado y la agrupación de la Cámpora con el kirchnerismo por otro lado. Este es el esquema por el cual Unión por la Patria o el ex Frente de Todos está en una situación bastante compleja. Y de hecho, ante la opinión pública, si quieren la opinión publicada, una fórmula muy, pero muy pobre. Oi, amor, telefone
chamei só pra dizer que eu tô a fim de sair. Eu sei, ligar é muito estranho em tempos assim. Sei lá, mudar às vezes faz bem. Eu vou te buscar perto das 6, fazer tu lembrar como a nossa primeira vez. Eu vou te levar pra algum lugar onde não tenha nem celular, só eu e você. Eu quero te ver e dizer tudo que eu queria. Quero voltar e viver como os primeiros dias. Quero aquela sensação bem na fase da paixão, me viciando em você. Eu quero viver com você o meu resto da vida. Eu quero te conhecer onde eu não fui ainda. Pegar o nosso avião, viver a imaginação, me viciando em você. É amor. A rotina bateu e visitou o nosso namoro. Por isso essa ideia aqui de mudar um pouco. Pois é, vivemos tempos tão bons. Desde la ciudad de Buenos Aires, Madero Radio. Escuchanos online. www.radiomadero.com. Somos inevitables. Continuamos acá en Madero News, hay más rosca política, pero bueno, para cierre el programa vemos si le dejamos, porque hay más nombres, ¿no? Maximiliano Guerra, que encabeza la lista de diputados de Cava para Patricia Bullrich, bueno, la confirmación de Gerardo Morales, para contrarrestar lo que dice Patricia Bullrich con respecto a la capacidad de decisión. Pero ¿saben qué? Vamos al escenario internacional. India, China, Estados Unidos, ¿qué onda? A ver, India, China, la suma de los dos, la mitad de la población mundial. A partir de ahí van a ver Estados Unidos, donde, bueno, se considera líder del mundo, pero no tiene en términos absolutos la mitad de la población mundial, sino una parte muy chiquita, ¿no? Bueno, como decís, son los tres actores creo que principales del sistema internacional. Podemos sumar a Rusia, pero en esta discusión en realidad Rusia tanto no entra. Lo que pasó esta semana, este jueves en realidad, fue que Modi, el primer ministro indio, visitó Estados Unidos y se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca. Sí. Es la quinta vez que va a Estados Unidos desde que es primer ministro, en 2014. Pero en realidad ellos lo que están haciendo es fortalecer su alianza para contrarrestar el poderío chino, ¿no? Esto es un poco, ¿cómo se diría? Raro, porque al mismo tiempo India está apoyando a Rusia en la guerra con Ucrania. Claro. Entonces uno diría, ¿por qué Estados Unidos se acerca a India? Bueno, algunas de las cosas que mencionaste, es el país más poblado del mundo y comparte con China una frontera de casi 3.000 kilómetros. Bien. Tienen muchos conflictos territoriales. India necesita contener a China. Estados Unidos viendo eso, teniendo en cuenta su conflicto global con China, dice, bueno, India, vení para acá, yo Vení te voy a... Vení para acá, Vení para acá. Messi, vení para acá. Claro, yo te voy a dar un par de beneficios, vos aliate conmigo. Y bueno, eso fue lo que ayer más se discutió. Firmaron un montón de acuerdos de armamentos espaciales. ¿Pero no hay un acuerdo para producir más en vez de armamentos? Bueno, estos acuerdos es producir más que... Me refiero a producción, generar empleo, capacidad de trabajo, armamentos. Armamento, necesitan armas para, bueno, a ver, en las relaciones internacionales, para los países, quizás lo más importante es o hacer la guerra o evitarla, y tanto para hacerla como para evitarla yo necesito tener armas, necesito advertirte a vos. Con ese argumento, ¿viste? Pero Es los difícil. japoneses después de Pearl Harbor y demás, los japoneses dijeron, somos acá, metimos bomba atómica y nos jodieron más, ¿eh?
Pasa que Japón tiene algo que no tiene ningún país, que es que la séptima flota de Estados Unidos anda dando vueltas por Japón, protegiendo a Japón justamente. La mayoría de los países, cuando no tienen un protector supremo, tienen que recurrir a sus propias armas. No es el caso de Japón. Es difícil pensar en un mundo donde las armas dejen de existir porque, yo lo he comentado, en el mundo no hay una autoridad supranacional que nos defienda. Si a mí me atacan, dependo de mí mismo. Si a mí me roban en la calle, se supone que un policía me defendería. Bueno, en el mundo eso no pasa. Si a mí me ataca un país, nadie me va a defender. Lo que le pasa a Ucrania. Ucrania no la defiende nadie, ¿no? ¿No la defiende nadie o la defiende...? La defienden indirectamente, porque le envían armamento, le envían dinero, pero ninguna tropa de otro país se está metiendo en la guerra. Las tropas que pelean son las ucranianas, o como hablamos la última vez, mercenarios ucranianos en todo caso, pero ningún soldado norteamericano. Yo te quise decir la OTAN, porque también es... Sí. La OTAN es una forma de decir no me meto. Bueno, pero te pido un favor también a vos, porque tenemos ahora una comunicación telefónica. Estamos con Maxi Aguiar, ¿correcto? Sí, Maxi, Gustavo Idoyaga te habla. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de política, ¿te parece? Pero hay mucho para hablar. A ver, yo hice... A ver, lo planteé de esta manera, y si vos no coincidís, mejor todavía, pero dije... De alguna manera, aclarando aguas, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ya va lanzando más nombres. Por otro lado, lo han criticado muchísimo Javier Milei, pero va definiendo equipos. Muchas mujeres, casualmente uno de los temas que lo culpaban como machirulo y demás, puso muchas mujeres en la gestión y conocidas me refiero ante la opinión pública, ya sea del ámbito de la ciencia, del ámbito de la comunicación, etcétera, etcétera. Y el Frente de Todos, también Horacio Rodríguez Larreta dijo, vieron, yo soy bravo, no solamente resorte exclusivo Patricia, lo tengo como vicepresidente al gobernador de Jujuy, que es un tipo duro, pero y en el Frente de Todos, despelote total, que apareció Guado. El día de ayer la gente de C5N estaba enojada porque TN le primerió la noticia con Juan Mansur. Bueno, ¿cómo acá queda muy poco tiempo para el cierre total? ¿Estás viendo lo mismo? ¿Mucho desorden por parte de Unión por la Patria o ex Frente de Todos? Totalmente. Primero decir que hacer análisis político de estos días es caminar en arenas movedizas, ¿no? Porque Bien. Lo cierto es que todo lo que está sucediendo podría dejar de pasar dentro de unos minutos. Y lo cierto es que lo que planteas, exactamente. Lo que planteas respecto de Unidos por la Patria coincido plenamente, pero aún siguen circulando hasta versiones de que podría cambiar la fórmula. Con lo cual, cosa que no sería extraño en términos de cuestiones históricas relacionadas con el kirchnerismo. Lo cierto es que si el lanzamiento fue eso que vimos, ha sido bastante amateur. Y reflejo, como disculpame, te interrumpo ahí porque me encantó la frase. Si el lanzamiento fue lo que vimos con Juan Mansur, es muy amateur. Sin dudas, sin dudas. Y eso refleja probablemente no una estrategia errada, sino la dificultad para establecer una. Da la sensación de que en un partido, en un espacio político acostumbrado a liderazgos verticales, esta situación en la cual la líder indiscutida de ese espacio, que es Cristina Fernández de Kirchner, está un poco en retirada, lleva a que todos los coroneles se crean generales y comience un proceso de lucha intestina que deriva en la dificultad para presentar de manera eficiente cuestiones que deben hacerse y que deben generar un impacto que no generaron. El video del lanzamiento de Guado de Pedro fue casi triste, diré, en términos de su repercusión, porque fue claramente un trabajo solamente de un grupo y que no llevaba detrás un proceso cohesivo que le diera más contundencia comunicacional. Lo mismo lo de Mansur, el WhatsApp de Massa. Estos momentos son siempre momentos de mucha tensión, donde muchos dirigentes políticos definen su futuro en muy pocas horas. Pero lo cierto es que hasta ahora el armado de UP parece todavía un armado bastante débil. Creo que en ese sentido ha estado bastante más prolijo las diferentes, como vos bien planteás, las diferentes posiciones dentro de Juntos por el Cambio, porque tanto Patricia Bullrich anunciando a Luis Petri, que además eran candidatos, Patricia una candidata ya cantada,
Lo mismo Horacio Rodríguez Larreta, con la jugada de Morales aún, o quizás también por el conflicto en Jujuy, mostraron un nivel de potencia bastante mayor que ese desorden enorme que se ha visto en UP. Y respecto a lo de Milei, diría una cosita, Sí. que lo que ha pasado con Milei en estas últimas semanas, a partir de la última vez que conversamos, es que han surgido los primeros temas de agenda pública muy potentes de los últimos 6 meses al menos, que no han sido generados por Milei. Esto es, esa centralidad en la agenda pública de la que hablamos, Sí. en estas últimas semanas ha quedado un poquito desdibujada, tanto con lo que sucedió en Chaco como con lo que sucedió en Jujuy. Son los dos primeros temas que han eclipsado la agenda pública, Sí. en los cuales Milei no ha sido una parte central de uno de los polos. Pero yo te diré Y lo creo que siguiente. eso también es interesante. Pero como sociólogo, yo me sentaría en un sillón y miraría a los demás cómo discuten, ¿o no? A ver, Yo, Javier Milei, a ver, sí. porque los demás cómo discuten. Vamos a Jujuy. En Jujuy se dieron dos vertientes. Si el tema de imponer seguridad, si la sabés imponer la seguridad con violencia, ayer en TN le preguntaban a Horacio Rodríguez Larreta, no por la toma que hicieron al día siguiente en Jujuy, donde quemaron autos, quisieron ingresar a la fuerza, a la legislatura, etcétera, sino el día anterior, en TN, no en C5N. Le preguntaban por lo que pasó en Purmamarca, sobre la violencia, o sea, donde se vio la falta de idoneidad de la fuerza de seguridad, y bueno, respondió defendiéndolo y nada más. Y estoy hablando de la señal TN, ¿no? Sí, en principio creo que hay una cuestión interesante respecto de lo que ahí sucede. Sin que haya todavía mediciones, al menos a las que yo haya accedido respecto del caso puntual de Jujuy y la reacción ciudadana, Sí. sí existe ya bastante investigado respecto de la posición de los argentinos sobre los piquetes, sobre la represión a los piquetes, Sí. etcétera, digamos, sobre toda esa serie de cuestiones. Hay segmentos, por supuesto, que están absolutamente en contra de esos procesos de represión o de contención, según quien lo mire, a la protesta ciudadana, pero hay algunos otros segmentos importantes, sobre todo tirados hacia la derecha del espectro ideológico, que creen que no deben permitirse ese tipo de situaciones, aún yendo hacia la violencia. Esos segmentos son segmentos en disputa entre Patricia Bullrich, Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta logra colarse en ese debate que ataca justamente ese segmento, que es un segmento electoral en disputa entre estas tres figuras. El Bien. hecho de incorporar a Morales, y por eso te decía que quizás Morales, a pesar de o por el conflicto en Jujuy, aparece como una jugada riesgosa, por supuesto, de Horacio Rodríguez Larreta, porque es un conflicto que no ha terminado, pero que le permite modificar o intentar modificar un poco un tablero político que hasta hace un par de semanas, una semana atrás, no le era para nada favorable. Creo que ha estado jugando fuerte, lo intentó con Schiaretti, aparentemente le salió mal. Me parece que lo de Morales es un paso más hacia disputar ese voto más de derecha que estaba siendo casi, digamos, monopolizado por Javier Milei y Patricia Bullrich. Creo que le permite meterse un poco más en ese espacio. Entonces complejiza un poco esto. Justo tocaste un tema que nos ocupa y preocupa a todos. Y Unión por la Patria, el Frente, no se da cuenta de eso, porque para mí Scioli sí se da cuenta. Yo en el transcurso de la semana pasé un audio de Cristina Fernández en el año 2014, donde dijo, no puede ser que 10 personas estén cortando un acceso. Audio de que obviamente después, cuando vos no podés resolver los temas de la pobreza, resolver temas estructurales, bueno, terminaron dejando de hablar del tema. Pero ella misma decía, ¿cómo? Y yo le digo a todos los oyentes, pero no importa en qué lado estás parado, derecha, centro, izquierda. Escúchame, tenemos que salir a laburar mirando el mapa de los cortes, acá en lo que es el área del AMBA. Y ni hablar cuando los accesos son un puente, cuando los accesos en Jujuy es poder, bueno, acá un puente en el AMBA, pero puede ser un puente entre Santa Fe y Paraná, bueno, y así un montón de alternativas donde realmente ya la gente cualquiera sea. Yo creo que los propios peronistas que votaron al peronismo dicen, muchachos, no puedo llegar a laburar, tengo un viaje de 2 horas y este viaje se transformó en 4.
Tal cual, tal cual. Esas problemáticas tienen elementos complejos. Me hace acordar a esto, la conocida frase de que nadie resiste un archivo, y eso aplica, por supuesto, también a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Lo que sucede en esos casos puntualmente, estos conflictos son complejos. Sí. Y hay algo mucho más cercano en el tiempo. Digo, quienes salieron fuertemente a criticar la reforma constitucional de Morales, pertenecen al mismo espacio político de aquellos que votaron esa propia reforma. Claro. Con lo cual es difícil encontrar en esto continuidad entre las posiciones de los miembros de ese espacio político en la Asamblea Constituyente, que formaron parte y votaron a favor de esas modificaciones, Sí, entre yo el PJ. y la reacción posterior, porque es como si hubiese sido sin juzgar ni a favor ni en contra de la reforma constitucional, hay grises ahí claramente, pero ese mismo grupo salió a denunciar fuertemente esta reforma constitucional una vez que habían fuertes protestas. Antes Claro. de eso la habían votado, con lo cual es complejo encontrar esa continuidad, pero lo cierto es que discursivamente esto lo que ha permitido es reenfocar el debate político en un debate político en el cual los dos polos son, por un lado, Juntos por el Cambio, y por el otro lado, UP, Unión por la Patria. Creo que eso es a lo que yo refería respecto de que Sí, Milei en este debate queda un poco descentrado. No quedó en queda el un poco escenario. fuera. Lo que permite que se pelean, muchachos, bueno, se pelean ellos. Por eso, igual está bien. Estamos hablando de el espacio ocupado en los medios, pero la gente también se pudre, ¿eh? Porque, a ver, vamos al tema, justo hablamos mucho en la semana del tema de Chaco, hoy se dieron a conocer noticias muy tristes, pero bueno, está atado a la política, y ahí yo creo que los dos partidos, cuando hablamos de grupos de choque, y no se salva ninguno. Cuando yo entrevisto a alguien de Juntos por el Cambio, le digo, sí, pero no se olviden que en Paraná ustedes tuvieron causa de narcotráfico, y los dos partidos andan con siempre estos grupos, ni hablar lo que pasó, el caso de Cecilia, ¿no? Pero estamos hablando el denominado Clan Sena, que son grupos de choque de la política, ahí quiero llegar, ¿no? Sí, sin dudas. Creo que es peligroso lo que sucede porque hablamos de Jujuy, hablamos de Chaco. Hace un tiempo también con vos hablábamos de lo que había sucedido del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Lo cierto es que en esta última etapa, si uno hace una construcción lineal respecto de estos eventos, relacionándolo con los anteriores, Sí. decíamos que empieza a correrse el espacio de lo posible en la política, a ampliarse en términos del uso de violencia, y eso es enormemente preocupante. Uh-huh. La desaparición de esta mujer en Chaco, lo que está sucediendo, la represión y los cortes por tiempo indefinido de rutas en Jujuy, un intento de asesinato que para algunos fue real, para otros puede haber sido forzado, pero en cualquier caso es un hecho gravísimo. Si fue de una forma o de otra, en cualquiera de los dos casos es un hecho gravísimo. Muestra una política enormemente agonal, donde las fuerzas políticas empiezan a buscar, y actores políticos a veces desconocidos, como este Merenciano que aparece y que, en general, fuera de esa región lo empezamos a conocer a partir de este enorme conflicto, pero que finalmente aparecen como figuras tenebrosas, de la política, que adquieren relevancia a partir de hechos que debieran estar fuera del ámbito de lo posible. Creo que eso es muy delicado, lo que se va dando es muy delicado, y todo este proceso de definiciones de último minuto, de candidaturas y todo esto, se dan en ese contexto. Eso creo que habla un poco de cierto nivel de fragilidad en el escenario político, y quizás una fragilidad bastante mayor a la que tenía en otra etapa. Si pensamos en la etapa en las elecciones anteriores, 2019, se sabía que Mauricio Macri iba a correr por una reelección. Quien lideraba claramente en ese momento el frente de todos era Cristina Fernández de Kirchner. Y generó a todo el periodismo un efecto sorpresa, que hoy no hay ninguna sorpresa, ahora es el efecto de excepción. Cuando lo propuso Alberto Fernández, que le había criticado en ese momento, ahora con el diario del lunes en análisis es otro, fue un efecto sorpresa que, tuvo un número 48% de votantes, un número altísimo, ¿no?
Tal cual, tal cual. La fuerza de Cristina Fernández hizo en ese momento que pudiese definir a dedo quién iba a ser el candidato a presidente, que luego terminó ganando, sacando un conejo de la galera. El problema en esta etapa es que tiene, digamos, es que en primer lugar está en retirada, bastante debilitada en términos políticos, y en segundo lugar el ejercicio del poder ha hecho que esa galera se transforme en una galera transparente. Sí. Con lo cual ya no hay sorpresa, ya no hay conejo que sacar. Claro, conejo, ¿qué muñeco saca? Todo lo ven. Y hablando de, yo digo conejo, bueno, yo utilicé muñeco y no es despectivo, pero ahora sí, pareciera que lo que voy a decir, antes el PJ tenía generales y coroneles. Yo creo que ahora el PJ tiene generales y a lo sumo algunos cabos. No veo rangos jerárquicos importantes. Ahí eventualmente podría ser, no sé, un rebelde que podría ser Daniel Scioli. Pero no veo, a ver, coroneles como segunda línea del general que podría ser Cristina Fernández de Kirchner. A ver, si el rebelde es Daniel Scioli, con todo el respeto a Daniel Scioli, sí. Digo, hay muy pocos rebeldes, digamos, no me parece. A ver, rebelde porque le dice no te metan. De la rebeldía. Claro, pero dice no te metan en las pasos y dice yo me meto igual, ¿no? Tal cual. Es el único que está rompiendo ahí un poco y generando algún nivel de rispidez interna, en particular con la especie de Liga de los Gobernadores, que tampoco ha llegado a establecerse como tal. Lo cierto es que me parece que hay un nivel de disputa en una especie de vacío de poder. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner, si bien podemos decir que está en retirada, no se ha ido. Con lo cual, digo, ante la ausencia de un líder se suelen producir las disputas propias de la definición de un nuevo liderazgo. Cristina Fernández de Kirchner está y no está al mismo tiempo, con lo cual todos aquellos que podrían disputar, como digo, en un partido o en un espacio político muy particular, que es enormemente vertical, como es el peronismo, quienes podrían disputar ese espacio, todavía no están con la libertad como para hacerlo, porque la líder histórica sigue estando de alguna manera. Entonces son cuestiones o son enfrentamientos solapados por la propia presencia de Cristina. Creo que si ella hubiese decidido retirarse de la política, irse al sur a vivir o alguna cosa así, probablemente estas disputas serían mucho más a cielo abierto y serían quizás aún más encarnizadas. Pero claro, ya estarían jugando por algo que está vacante. Esta transición que está viviendo en esta etapa el peronismo me parece que puede jugarle muy en contra, más allá de quizás el principal argumento para sus dificultades electorales, que es la percepción del gobierno de Alberto Fernández, del cual todos los ahí presentes de una u otra manera son parte. Indiscutiblemente todos son parte. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Un gusto como siempre, un gran abrazo. Chao. Estuvo con nosotros Maxi Aguiar, analista político. Me dá um remédio pra eu resolver a dor de cabeça que é não te ter. A praia tá sem sol, o que eu vou fazer? A maré tá braba aqui sem você. Você tem um beijo bom e consegue entender o que eu tô falando mesmo sem dizer. Vira uma criança e sorri à toa com você. Me dá um remédio pra eu resolver
A dor de cabeça que é não te ter. A praia tá sem sol, o que eu vou fazer? A maré tá braba aqui sem você. Você tem um beijo bom e consegue entender o que eu tô falando mesmo sem dizer. Viro uma criança e sorrio à toa com você. Então me deixa te amar, então me deixa te amar, então me deixa te amar, me deixa, então me deixa te amar, então me deixa te amar, então me deixa te amar, me deixa, deixa, me deixa, deixa. Ei. Deixe de lado. Desde la ciudad de Buenos Aires, Madero Radio. Escuchanos online. www.radiomadero.com. Somos inevitables. Y continuamos acá en Madero News, seguimos, hagamos un ping-pong de temas. Vamos con Riquelme, parece que tiene fiesta, Riquelme. Riquelme tiene fiesta. ¿Tiene fiesta? Riquelme es feliz ahí. El domingo se hace su despedida, el partido de despedida. Tenemos confirmado. Acerca el micrófono. Tenemos Sí. confirmado a Messi, ya de la semana pasada. Sí. Se confirmó Bianchi, los hermanos Esqueloto, Bien. varios campeones del mundo, como Paredes, que trae Angelito Correa. Ah, ¿sí? Lo trae. Mira. Correa, perdón, a Di María. A Di Angelito María. Sí, sí. Está ¿Pero la por qué lo Bessi. trae? ¿Lo trae de la mano? ¿Cómo es la historia? Y en la invitación fue para Paredes. Sí. Y se grabó un video que iba a estar presente. Sí. Y dice, pero voy con un amigo y aparece el video de atrás. Ah, mira qué bien, qué buena onda. Eso es buena onda, Me gustó ahí. Bueno, dale. ¿Y qué más? Va a estar Mascherano. Mascherano. Sí, el Burrito Ortega, Saviola. El Burrito Ortega no vi la foto, debe estar gordo, ¿no? Yo últimamente lo vi gordo como una vaca. Seguramente. ¿Era flaco? Sí. Bien. Saviola, mirá. Mascherano. ¿Saviola está de técnico en algún lado o no? ¿O no, Creo no que está haciendo nada vinculado al fútbol? en su momento estuvo con la selección. Sí. Y ahora no sé bien qué está Está en haciendo. el Barcelona. ¿En el Barça? En las inferiores del Barcelona, sí. Ah, mira. Míralo a Saviola. Bueno, ¿quién más? Parte de la sub-20 con Scaloni. Ah, con Scaloni. ¿Qué? Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos con los temas internacionales. Vamos a hacer una cosa, algo, no sé si es entretenido, es triste, pero para romper lo protocolar del mapa internacional. James Cameron, película Titanic, dijo, muchachos, yo viajé 33 veces. Yo voy a cambiar el lenguaje. Son una manga de ineptos, no dijo así, pero viajé
Es un lugar donde hay bloques de hielo, o sea, fueron la peor época, es de alto riesgo y fueron a hacer el mismo lugar donde cayó el Titanic y como que era previsible y bajo las mismas advertencias que le habían dicho al Titanic, ¿no? Es llamativo lo que hicieron, como advertís vos, porque tipo, estaban todas las señales dadas como para no hacer el recorrido de este sumergible que se llamaba Titán. Sí. Pero lo que, bueno, yo estuve leyendo es que la compañía Ocean Gate hace este tipo de viajes desde 2021. Así que ha habido algún factor en particular que hizo que el sumergible implosionara esta semana y no en viajes anteriores. Pero bueno, a mí me gustaría destacar las condiciones, ¿no? El sumergible lo encontraron, o los restos del sumergible, a 4 kilómetros de profundidad. O sea, casi en la oscuridad plena. Sí. Lo encontraron a casi 700 kilómetros de la costa de Canadá. O sea, no es que está... Ya en el mar a 1 kilómetro te parece lejísimo. Claro. A 700 kilómetros es hiper lejos. Y el dato más importante es que... Hiper lejos del latín, la loma de Ortúzar. De Ortúzar. El dato más llamativo, o que ahí uno toma dimensión de lo que pasó, es que el sumergible no llegaba a medir 7 metros. Sí. Entonces ese es el tamaño de 2 autos aproximadamente, en el medio del océano, a 4.000 metros de profundidad. A 700 kilómetros de la costa. De la costa. Hubiera sido imposible encontrarlo en cualquier lugar. Pero bueno, parece que por un tema de radares escucharon un sonido que habría sido la explosión. La implosión, sí, la implosión. Implosión, perdón. Y bueno, gracias a eso lo pudieron, encontraron los restos, ¿no? Eso cabe aclarar. Creo que lo único que se puede destacar positivo de todo esto es que no habrían sufrido las víctimas porque es una cuestión de segundos. Sí, sí. Justo el otro día lo habíamos hablado acá con Eliana Gómez, ¿sí? Que no, obviamente y aparte a esa profundidad es rapidísimo, ¿no? Sí, por eso, creo que lo único que se puede destacar positivo. También es difícil juzgar, ¿no? Porque uno dice, están locas estas personas que hicieron el viaje. Y el tipo que se tira con paracaídas o que, no sé, a ver, distintos deportes extremos. Si lo tomaron como un deporte extremo, bueno, murieron en su ley. Si lo tomaron que era un viajecito, una excursión para ver el Titanic porque tenía mucha plata, cayeron mal, ¿no? A ver, de vuelta, ¿no? Cada pasaje costaba $250.000. Por lo tanto, ninguna persona de clase media o millonario puede evaluarlo, ¿no? Eso es algo que muy pocas personas tienen la posibilidad de evaluar. Y después que la cuestión del Titanic es algo histórico, el año pasado se cumplieron 110 años del hundimiento. Sí. Y debe ser bastante impresionante tratar de observarlo, lo que fue quizás una de las catástrofes más grandes de la humanidad en el océano. Murieron 1.500 personas en 1912, de 2.300. O sea, el número de muertes fue enorme. Entonces es difícil juzgar a estas personas por haber intentado realizar este viaje. Pero bueno, creo que es una advertencia para los que a futuro quieran hacer algo similar. Sí, sí, realmente llamativo también lo que dijo James Cameron, que hubo negligencia, porque una cuestión es, mira, hay un último momento que un argentino cofundador de Ocean Gate habló sobre la implosión del Titán y dijo, estas misiones no son un viaje de placer. Guillermo Solheim aseguró que si bien existen legislaciones vigentes para este tipo de emprendimientos en Estados Unidos, son bastante escasas y son muy anticuadas. También habló de las críticas que hizo James Cameron sobre el sumergible. Bueno, él dice que lo había repetido, que hubo negligencia, que en un lugar donde hay témpanos no tenés que arriesgarte de esa manera, con todos los datos que vos ampliaste, distancia de la costa y profundidad, obviamente marcan que tenés que ir con hiperestructura y no solamente pagar 250 lucas para bajar ahí, ¿no? Es un tema no menor. Bueno, dentro de los efemérides del día de hoy, yo lo iba a mencionar, pero ¿qué fue lo que pasó? Que bueno, con el tema de Cecilia, que fue un último momento, no arranqué con las efemérides del día de hoy, pero dentro de las efemérides, uno de los temas muy, ¿cómo puedo decir? Muy delicados, fue la Puerta 12, la famosa Puerta 12. Contanos un poco de qué se trató, pero murió muchísima gente, una tragedia en el deporte, una tragedia en el fútbol. Bueno, Puerta 12 ocurrió el 23 de junio del 68 en el Estadio Monumental, un partido de un Boca River
finalizado el encuentro, hubo una represión policial por parte de la policía hacia los hinchas de Boca. Y cuando intentaron salir por la puerta número 12, se encontraba cerrada con candado. Sí, habían dicho que la cierren, habían pedido Claro. que la cierren. Sí. Porque había mucha gente de afuera Sí. previo al partido que quería entrar. Sí. Entonces la cerraron. Sí. Pero una vez finalizado nunca la abrieron. Ujú. Y con la represión policial la gente se amontonó en Se la puerta amontonó ahí, sí. y la que estaba pegada a la puerta lamentablemente falleció. Ya eran muchos. Bien, ¿y niños cuántos y muertos, adolescentes. cuántos muertos hubo? En 71 muertos. 71 muertos. ¿Qué año dijiste? 68. En el año 68, 71 muertos. A la miércoles. Porque estamos comparando con Cromañón. La verdad, yo les voy a contar algo. La memoria de cada uno, la memoria es selectiva. Entonces, cuando me hablan de muertos, trato de no recordar. Entonces, busqué ahora Cromañón, 194 muertos y 1.400 heridos. De los heridos sobrevivientes, yo contaba fuera del aire, el hermano de un amigo de mi hijo fue un sobreviviente. Tenían las famosas, ¿cómo se llamaban las lonas negras esas? Las medias sombras, que bueno, lo respiró, estuvo 2 meses con oxigenoterapia, ¿sí? Internado, porque los pulmones estaban absolutamente afectados, invadidos por ese humo que tragó, que olió, que respiró durante mucho tiempo, ¿no? Hay que ver las secuelas de muchos de los heridos en ese recital de Callejeros a 18 años a 19 años de la tragedia de Cromañón, que fue un 30 de diciembre. Pero bueno, una tragedia en el fútbol, ¿no? El tema de cerrar la puerta y cuando tienen que descomprimir, murieron todos apretados, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo peor en este tipo de situaciones es que recién hablábamos del sumergible, ¿no? Sí. Uno cuando se mete en un sumergible a 4.000 metros de profundidad, creo que es consciente que se la está jugando. Sí. Acá uno va a ver un partido de fútbol, va a escuchar un recital y de repente su vida pasa a correr peligro. Es como que yo creo que nadie está preparado para eso. Ni los para familiares. morir a la salida de un recital o durante un recital. Uno va a divertirse y obviamente hay un montón de diligencia y por eso pasan estas cosas, pero Sí. creo que esa es la gravedad que uno destaca en estos hechos y por lo que leía recién ahí en el tape, no hay todavía culpables de la tragedia de la Puerta 12. ¿No? Pasaron 55 años y nadie sabe quién fue el responsable. Nadie sabe quién fue el responsable, ¿no? Pero qué tema, ¿no? Cuando muere mucha gente empiezan a cambiar las medidas de seguridad. Y este es un tema no menor, porque le costó políticamente a quien era jefe de gobierno en su momento, ¿sí? Ibarra. Pero bueno, a partir de ahí cambiaron las normas de seguridad para los boliches y todo está relacionado con lo que vos mencionaste, Mateo. O sea, lugares de evacuación, características, protocolos, donde están, bueno, obviamente matafuegos, productos que son inífugos de los que no lo son, lo que era la media sombra, o sea, todo una truchada que eran los organizadores. Y lamentablemente porque muchos amigos fanáticos de Callejeros, bueno, que le cayeron todos a Callejeros. Y vos cuando vas a un recital, mirá hoy cuando justo en instante va a venir Pamela, te dice, bueno, Luis Miguel agrega más recitales. Tambiónica agrega más. ¿Vos te crees que Tambiónica va a decir, decime las medidas de seguridad? Además, Tambiónica, ¿qué día tengo que tocar? ¿A qué hora? Y punto. O sea, un actor, Rolly Serrano, va a una obra de teatro, a ver, mostrame el mapa de evacuación. Esto fue un poco también, le pegaron fuerte que pudo haber por parte del manager de Callejeros, negligencia sí, pero se agarraron de lleno contra el grupo Cromañón, cuando familiares, con el grupo de Callejeros, disculpen, en Cromañón, cuando familiares de Callejeros murieron en Cromañón. O sea, si murieron mis familiares, ¿vos te crees que yo voy a ser tan inconsciente a sabiendas de que, bueno, y si entraba más gente de la que debía entrar, es una responsabilidad de los organizadores. Pero bueno, se politizó, los medios también salieron a condenar al grupo de antemano. Con esto no estoy tomando partido de un lado o del otro, pero sabemos que los medios están, ¿sí? Así como, por ejemplo, hoy por hoy hay medios contrapuestos con el caso de Jujuy. Te dice un medio violencia por parte de la Fuerza de Seguridad jujeña. Y otro medio te dice los manifestantes quisieron tomar la legislatura. Bueno, te enterás de las dos versiones. En esa época una sola versión, ¿no? Y era en contra, o sea, había que ser contra todos y también contra el grupo Callejero. Una desgracia, te toca esa desgracia y
y queda fuera de carrera como le ocurrió a ellos, ¿no? Sí, de vuelta, a mí me parece que lo más duro es justamente que uno va a hacer una actividad recreativa y también se me viene a la cabeza lo que fue la tragedia de Once. Alguien está yendo a trabajar Sí, para ganarse el pan o cuidar a la familia obvio, y de obvio. repente sufre una situación así. No tiene comparativa y el dolor debe ser mucho más grande, incluso que de vuelta volviendo al tema del submarino. Creo que debe ser terrible que a un familiar le pase eso, pero bueno, creo que de vuelta, si se puede destacar algo positivo de estas tragedias tan grandes, es que por lo menos sirven para futuro evitarlas con mayores... Sí, y cambiar los recaudos. protocolos, analizar los distintos sistemas de evacuación, de circulación, material inífugo, etc. Bueno, deporte, ¿qué más tenemos? Sí, ¿Partidos que vienen o no viene ninguno? partido que viene. A ver, Hoy ¿qué viene? juega Sí. Defensa y Justicia. Bien, Juega contra, ya te digo, sí. Después, sí. te digo lo de hoy y lo de mañana, ¿te parece? Dale, vamos. Hoy tenemos Defensa y Justicia contra Argentinos Juniors, Sí, 21:30. Después está Huracán contra Newell's, 19 horas. sí, Y ya pasamos al día de mañana. Que mañana tenemos a Unión de Santa Fe contra Independiente, 17 Bien, horas, bien. allá en Santa Fe. bien ahí. Y después tenemos Lanús Talleres, a las 20 horas en Lanús. Bueno, y vos arrancaste el programa diciendo River the winner. Bueno, contame. Boca viene más o menos, ¿no? Boca viene bastante mal. Sí, viene más porque anduvo mal ayer, pero yo, mira, en eso soy de los que defiendo, siendo River, no hagan leña del árbol caído y demás. Perdió, jugó mal, bien. Pero vamos al promedio, no, saquemos el partido de ayer. ¿Qué está pasando en Boca sacando el partido de ayer? Por ejemplo, las críticas que escuché de los colegas periodistas deportivos es que, bueno, puso a algunos jugadores en puestos que no iban, lo estaban quemando y demás. Y hablando un poquito de todo, primero contame esto y después tenemos otro capítulo de Boca que es una carta documento. Pero cerremos, ¿por qué Boca no está andando bien? Boca, el partido del día de ayer, que Sí. perdió 4-0 contra Godoy Cruz, Sí, principalmente el mayor problema que tuvo fue la cantidad de lesionados que tiene ahora mismo. sí, Tiene muchos lesionados, jugaron muchos pibes, sí, jugaron algunos puestos que no venían jugando, sí, como Genés, un chico que juega mayormente de central, jugó de lateral, aunque cumple las dos funciones. sí, El Colo Barco, que juega de lateral, jugó en el medio campo. sí. Fueron muchas rotaciones. Igualmente no se puede perder 4-0 de la forma en que perdió. Sí, está siendo duro con Boca. Bueno, ¿y en promedio el resto de los partidos? Y yo creo que es más problema ya de tantos malos pasos que tuvieron los entrenadores, como Bataglia, que aunque salió campeón, terminó yéndose mal, lo Sí. mismo Ibarra. Sí, El problema ya pasa a ser por otro lado, no solo los entrenadores, capaz fines de ciclo de algunos jugadores, o también más arriba. No puede ser que los jugadores siempre estén mal físicamente. bien, justo mencionaste de Michelis y la preparación Claro. de River de la séptima para adelante. Bueno, Boca Juniors recibió una carta documento. A ver, contame y después yo te voy a vincular con lo jurídico eso. Bueno, Sebastián Villa, el Sí. condenado a prisión preventiva, Sí, mandó no una carta documento, sino como un mail sí. pidiendo... ¿No fue carta documento No seguro? fue carta documento. Bueno, Pidió a Boca Juniors que lo reincorporen a los entrenamientos y a jugar, porque él piensa que puede seguir jugando, bien. que no hay nada que lo imposibilite. Ahora vamos al caso contrario de Sebastián Villa. Si no me reincorporan a los entrenamientos, ¿qué pasa? Me voy en condición de libre. Boca lo que está esperando es una oferta por Villa para irse al exterior, Bien, así ganar plata, porque Bien. en Argentina no puede jugar más. sí. Y bueno, al no estar entrenando, Villa dice que se va a considerar como jugador libre y va a Yo arreglar estoy un viendo acá contrato las con noticias. otro- Quiero ver el instrumento que utilizó. Utilizó la vía, dice acá, el colombiano utilizó la vía legal para requerir su regreso a las prácticas, luego de que el club decidiera que no lo iba a tener más tras su condena, ¿no es cierto? Bueno, si esto sucede, bla, 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 plazo que es lo que coloca acá en el plazo de 5 días, el jugador afirma que está en condiciones de considerarse libre. ¿Eso qué significa? Que Boca no lo puede vender. Claro, que él puede O agarrar... sea que no gana, que pierde guita Boca. Claro, Sería, Villa- en términos jurídicos, sería lucro cesante, no Sí. daño emergente. A ver, ¿qué más? O sea, que se considera libre. Villa agarra y planea un contrato con otro club, ya sea de Argentina o del exterior, y se va libre, sin que a Boca le den un peso o un dólar, lo que fuera.
o lo que fuere. Acá dice, esto ocurre en condición de considerarse libre. Igual hay un dato interesante, Sí. es que lo que hizo Boca es decirle que no va a jugar más los partidos, pero nunca le prohibió que se entrene en el complejo de Boca. Claro. Y él ahí lo que se está quejando es de que no lo dejan entrenarse, que es algo que Boca no dijo. Por lo que parece que Boca Obviamente que tiene las de Boca ganar. está asesorado por abogados. Yo creo que más abogados que los que tiene Sebastián Villa. Definitivamente. Eso, a ver, es un esquema jurídico, en el sentido, si me deseo reintegrarme en mi lugar de trabajo. Ese fue el mensaje. Claro. Lo que estaba viendo, no, acá no vi el tema de carta de documento que tiene. La carta de documento es instrumento público, no estaba viendo las formas, ¿sí? Con las cuales se comunicó, pero hay que ver, si lo hizo con 2 testigos y demás, reviste el mismo carácter, ¿sí? de instrumento público. Bueno, chicos, muchísimas gracias ambas, porque tenemos que hacer el pase acá con Pamela. Tenemos que hablar de... Tengo una novedad para vos, Pamela, ¿eh? Tengo el caramelito, tengo los datos del caramelito que acompaña en la actualidad a Jessica Sirio. Ah, mirá. Así que, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿te parece, Damián? Nos vemos el viernes que viene. Bueno, muy bien. Lo mismo para vos. Dale, nos vemos. Bueno, señores, y ahora sí, ponemos esta música porque ya en instantes comenzamos. Hacemos el pase con Pamela, ella, Pamela Victoria Molina. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it there? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. Sí, siempre digo sí, vino Pamela Victoria Molina, pero ¿saben qué? Como ya tiene preparado mucha gente, el Código Madero se viene con todo, yo empiezo así, vamos a tocar solamente este tema. Porque ya que está el cierre de listas a nivel político, Claro. los que cierran listas tienen o han tenido parejas. Bueno, me refiero a los políticos. Un clavo saca otro clavo. Yo te voy a decir algo como mujer. Como mujer, a ver, un clavo saca otro clavo. No es verdad eso, que la que lo diga, yo me hago cargo, está mintiendo. No hay nadie, Sí. no importa el género, masculino o femenino, que deje a una persona si ya no tiene otra. Salvo que esté solo o sola. Pero si está en pareja, y no. Pero la Y no. mujer no es más calculadora en eso. Sí, por eso. Ya El, tiene, el ya hombre, tiene todo resuelto. el hombre es más visceral y la mujer es más calculadora. Sí, pero y estamos hablando de tiene algo Jessica Sirio porque apareció en los medios que ya está en pareja. Y claro, esta frase se lo dicen a los hombres, pero con un chico más joven. O sea, Jessica Sirio Sí. se venía comiendo un caramelito. De hecho, Telefe... ¿Estuve mal en mi comentario? No, está perfecto bueno. y yo te aplaudo. De hecho, hay varias cuestiones en Telefe. Sí. Se dice incluso que corre peligro de que ella siga en la empeña del Morphy. Sí. Porque, ¿Y por qué peligro? Porque no solamente hizo algunos comentarios sobre Marley y sobre Jay Mamón, sino que salió rápidamente, o sea, con esta pareja. Entonces Sí. parece que las autoridades de Telefe no lo ven con muy buenos ojos. Y ella y Jero- además se llama Jero Momo, Sí, tiene 10, 11 Jero Momo. años Ponele. menos que ella. Estoy viendo la foto acá. bueno, Telefe no estaría como muy de acuerdo que haya publicado sin consultar a las autoridades de Paramount. Ah, haber publicado la Eso, foto. claro. Ah. Por las fotos y por los posteos por las historias de Instagram. Bueno, sí. bueno. Ujú. Bueno, se viene con todo Se viene, Código se Madero, viene. así que Ah. ya mismo estoy entregando. Hacenos un pequeño Perdón adelanto que y no cerramos nos el clavó programa. el No de la cerveza. No importa, Dios querido, no importa. igual quiero pedir disculpas al aire, como corresponde, Sí, hay que hacerse bueno, cargo. No pasa nada.
Pero no pasa claro nada. que sí. Bueno, dale, pequeño Bueno, adelanto. ¿Qué viene? Se viene el Social Media Day. Vamos a estar hablando con la fundadora. Me encantó. Tenés que ir, ¿eh? Sí, Social Media Day. Y ahora cuando Me tenés encantó. que ir, me acuerdo de Sex. Hoy te gestionan las entradas, me olvido. Bueno. Así que vamos a hablar de Social Media Day con Adriana Bustamante, la 13ª edición. Buenísimo. Vamos a hacer un poco de teatro, vamos Bien. a tecnología, vamos a recorrer obras, vamos a sortear entradas Sí. para el expediente. Sí. Y se hace una estatua para Messi. Mañana cumpleaños. O sea, se Que cumple. no hagan una estatua tan fea como la Es lo que les voy a preguntar. Como la que hicieron Va a de ser- Gallardo, ¿no? va a ser como la que de- no le pongan 2 pares de media ahí O como- abajo, ¿no? o como ¿Viste? la Que de le pongan Mirta. otra cosa, ¿viste? O como la de Mirta. O como la de Mirta, que parecía, no sé. No sé, vamos a ver mañana. Vamos a ver cuál es la estatua de Messi. Así que vamos a hablar con el que está a cargo de esa escultura. Otro día vamos a instalarlo. Con la gente en vida, ¿conviene o no conviene estatua? A mí me parece que sí. Lo dejamos Bueno, para- lo dejamos. lo dejamos para otro Lo capítulo. charlamos la semana que viene. Señores, ustedes no se van, se quedan acá. ¿Qué vas a hacer el fin de? En Madero ¿Excelente Radio. Sí, después pero si no lo termino. Dale. Se quedan acá en Madero Radio porque en instantes comienza Código Madero. Your daddy lives with himself. He just wants to